La estación de monitoreo de Argentina registró una temperatura máxima de 18 grados Celsius en la Antártica. Nunca antes se había obtenido este tipo de registro. La situación es consecuencia directa del calentamiento global y podría afectar también la flora y fauna del continente blanco. Nos contactamos hoy con el climatólogo de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero, quien se encuentra en California. ¿Cómo estás, Raúl? Muchas Hola, gracias muy por bien, este gracias. contacto con Mundo Plus de Vanguardia. Hola, ¿qué Raúl, tal? primero, a ver si tú nos puedes contar los detalles de este nuevo récord que se registró en la Antártica. Bueno, se trata de una temperatura extraordinariamente alta, la más alta nunca registrada en el continente antártico. Se trató en todo caso de una zona en la que se registran en general las temperaturas más altas en el continente antártico. En esta época, la temperatura máxima típicamente en ese punto ronda los 4 grados. Pero esta temperatura registrada la semana pasada, que alcanzó los 18 grados, superó los 18 grados, está, como se puede imaginar, 15 grados por encima de las temperaturas normales a la fecha. Así que sí, se trata de una temperatura extraordinariamente alta, que supera en 0,8 grados del récord previo que fue registrado en el mismo punto en el 2015. Claro, ¿qué significa finalmente que un territorio con estas características como la Antártica registre una temperatura de 18 grados? Porque si pensamos 18 grados no es tanto, no es tan elevada la temperatura para una ciudad, pero si estamos hablando de campos de hielo, de glaciares, ¿qué significa para este territorio? Bueno, una temperatura, como te decía, alrededor de 15 grados por encima de los valores normales, es naturalmente en cualquier parte muy, muy alta. Es como si en Santiago hubiésemos tenido alrededor de 45 grados en esta fecha. Las temperaturas máximas en Santiago en esta fecha rondan los 30 grados. Entonces imagínate lo que es tener un evento de calor que llegue a una temperatura de 45 grados. Los mismos efectos dramáticos que tú tendrías si en Santiago tuviésemos un día con 45 grados son los que se tuvieron ese día en Antártica con una temperatura tan alta. Eh, el calor fue tal ese día que vía imágenes satelitales era posible observar las enormes pozas de agua que se formaron sobre el hielo marino y sobre algunas plataformas de hielo en el costado este de la península antártica como consecuencia de este evento de calor. Las imágenes satelitales de las que hablamos no son de alta resolución, son imágenes satelitales que permitían ver las pozas de agua que se formaron en la superficie de los glaciares y las plataformas de hielo, porque estas pozas de agua no eran pozas, eran verdaderos lagos de agua. Eh, las cantidades de hielo que se perdieron son enormes en un solo día. Claro, y este fenómeno en particular está asociado a un fenómeno llamado, no sé si lo estoy pronunciando bien, FOEN. ¿De qué se trata Sí, este efecto? Es un viento tibio, tengo entendido que es como el raco que sí, nosotros conocemos, también exacto. el puelche en el sur de nuestro país, ¿o no? Sí, el Föhn es una palabra en alemán que usualmente se utiliza para referirse en alemán a los secadores de pelo. El secador de pelo naturalmente provoca aire cálido. Ahora, ¿de dónde viene este aire cálido? Es un efecto, como bien mencionabas tú, que también tenemos en nuestra cordillera, en Chile, cuando aire es forzado a subir y luego bajar un cordón montañoso, como la cordillera de los Andes. Cuando el aire baja, cuando sube, se seca, y cuando baja ese aire seco se comprime. Cuando un gas en general se comprime, aumenta su temperatura. Entonces, cuando este aire seco baja un cordón montañoso, baja, por ejemplo, la cordillera de los Andes, nosotros lo percibimos como un aire tibio. Ese fenómeno FOEN es capaz de provocar alzas de temperatura enormes del orden de 10 grados. Eh, Nosotros en Chile, como tú bien decías, le llamamos a ese viento de distintos nombres dependiendo de la zona del país, ¿ok? Pero siempre se da de la misma manera. Aire esforzado por diversas condiciones meteorológicas a cruzar la cordillera y en ese proceso de subir y bajar la cordillera se calienta. En la Antártica, especialmente en la península antártica, se da exactamente el mismo fenómeno, porque así como nosotros en Chile, en el cono sur tenemos la cordillera de los Andes, la península antártica está atravesada por un cordón montañoso cuya altura promedio es 1,5 kilómetros. La Antártica no es plana, en particular la península antártica no lo es. Entonces en la península antártica tú tienes, por un lado, por el lado oeste, las bases chilenas y por el lado este, las bases argentinas. Fíjate que las temperaturas récord fueron registradas en el lado este, en el lado
entre comillas, argentino, donde están las bases argentinas. La base Esperanza, que es la base en particular donde se registró este récord, la base argentina Esperanza, está a solo 40 kilómetros de la base O'Higgins, que es la base chilena del Ejército de Chile, en el lado oeste de la península. Y las temperaturas el mismo día fueron en la base O'Higgins menores a 4 grados. ¿Te fijas? Entonces, tú tenías por un lado en el costado oeste una temperatura normal, relativamente normal a la fecha, y en ese lugar 4 grados, y al mismo tiempo tenías una temperatura que era 14 grados superior a solo 40 kilómetros de distancia. ¿Cuál era la diferencia? El viento cálido, este efecto Föhn, que como te decía, se utiliza en alemán para referirse al secador de pelo. Ahora también influye, Raúl, que el 90% de la Antártida en promedio está por sobre los 1000 metros de altura. Por lo tanto, además de que obviamente está en el polo extremo de los polos extremos del país, del planeta, digo, además está en mucha altura. Sí, bueno, la altura promedio del continente antártico es 2 kilómetros. Ahora, esos 2 kilómetros no son un cordón montañoso solamente, sino que ese es el espesor medio de la capa de hielo que cubre el continente antártico. La península antártica no tiene tanto hielo como uno podría imaginar, porque la península antártica representa un porcentaje relativamente menor del continente antártico. Pero el continente antártico, y eso es bien importante que todos lo recordemos, tiene 14 millones de kilómetros cuadrados, es decir, es solamente un poco más pequeño que Sudamérica completo. Por eso cuando uno dice esto pasó en la Antártida, hay que recordar que esto pasó en un punto de la Antártida. Esta zona en el extremo norte de la Antártica, donde están las bases argentinas, donde están las bases chilenas, es una zona en la que en verano tenemos temperaturas superiores a los 0 grados, pero obviamente no 18 grados. Como te decía, la temperatura típica en el extremo norte de la península antártica en este mes, en pleno verano austral, es alrededor de 4 grados, muy lejos de los 18 anormales. Pero claro, al interior del continente antártico, la temperatura media del año puede ser 50 grados bajo cero. Es decir, tú tienes, como es un continente tan grande, zonas donde la temperatura es arriba de cero en verano y otras zonas donde la temperatura en verano es menos 30 grados. Es decir, es un continente gigante, sometido a diferentes temperatura, pero claro, 18 grados en la Antártica, en cualquier punto de la Antártica, 15 grados por encima de las temperaturas normales, no, eso no es normal, Claro, es no es absolutamente normal. normal. Ahora, ¿cómo afectan las emisiones de gases de efecto invernadero la temperatura justamente de este continente tan grande que tú mencionas como es la Sí, Antártica? bueno, mira, en principio, es una buena pregunta. En principio, los gases de efecto invernadero que causan este efecto invernadero han provocado el calentamiento global. El calentamiento es global, todo el planeta se está calentando, pero no todo el planeta se calienta al mismo ritmo. La zona del mundo que más rápido se está calentando es el Ártico, seguramente lo has escuchado antes, el polo norte se está derritiendo a una velocidad inusitada. La zona del mundo que más lento se está calentando, por otro lado, es la Antártica. Sin embargo, a pesar de que la temperatura media en Antártica está subiendo relativamente poco, se están comenzando a dar más frecuentemente estos récords de temperaturas en algunas zonas de la Antártica, en particular en la península antártica. Este nuevo récord de temperatura reemplaza un récord también impresionante, superior a los 17 grados, que se registró solamente hace 4 años, en el 2015. Es decir, muy rápidamente se ha vuelto a romper un récord de temperatura. Es interesante que la temperatura media en la península antártica, la temperatura media en el extremo norte de la península antártica, no está subiendo significativamente. Es decir, está, digamos, en pausa el calentamiento medio en ese punto. Pero a pesar de que la temperatura promedio no está subiendo muy agresivamente en ese punto de la Antártica, ha aumentado la variabilidad. Es decir, estos extremos se dan de manera más frecuentemente y estamos perdiendo más hielo, no por el lado de la subida en la temperatura media, sino por estos verdaderos pulsos de calor que, como te decía, se están dando desafortunadamente no solamente en la península antártica, sino en el resto del continente de manera más frecuentemente. Claro, Raúl, y ya para ir cerrando esta entrevista, el tema es que finalmente 3 grados provoca el deshielo y eso obviamente contribuye también a elevar los niveles del mar, ¿verdad? Sí, sí. La Antártica está perdiendo alrededor de 150.000 millones de toneladas de hielo cada año y es responsable del derretimiento de la Antártica, en particular
la zona, lo que llamamos la Antártica Occidental, es la que está perdiendo más hielo. Y la Antártica, esa pérdida de hielo de 150.000 millones de toneladas, es responsable de alrededor del 10% del alza observada en el nivel del mar en todo el mundo. Por un lado, tenemos que el nivel del mar está subiendo en buena medida por el derretimiento de Groenlandia, por el derretimiento de los glaciares, muy importantemente por los glaciares enormes que tenemos en la Patagonia, en campos de hielo, y la Antártica Occidental. Así que mientras sigamos perdiendo hielo, vamos a tener alzas muy agresivas, como las que estamos viviendo en el nivel del mar en todo el mundo, que está subiendo a un ritmo también inusitado, 3 milímetros por año. Ese ritmo de subida del nivel del mar se ha duplicado en las últimas décadas. El ritmo de pérdida de hielo en la Antártica se ha sextuplicado en las últimas décadas. Así que, claro, las perspectivas no son buenas porque vamos a seguir perdiendo hielo, cada vez más hielo, y eso va a hacer que el nivel del mar suba cada vez más rápido, a menos que cumplamos el objetivo del De Acuerdo los dos, de del Acuerdo de París y París. detengamos el calentamiento global. Perfecto, Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, que nos concedió amorosamente esta entrevista desde California. Muchas gracias. Gracias a ustedes.